Imagina el rugido de un motor que no solo acelera sobre asfalto, sino que devora silencios acumulados durante meses de dolor y traiciones veladas. Jorge Martín, el madrileño que en 2024 se coronó como el rey inesperado del MotoGP, acaba de soltar la bomba que el paddock entero esperaba con el aliento contenido. No fue solo una moto que no respondía. Fue un equipo que prometió alas y me entregó grilletes, dice con esa voz calmada que oculta tormentas, rompiendo al fin el muro de diplomacia que lo había mantenido atado. Estamos en noviembre de 2025, y mientras el sol se pone sobre el circuito de Valencia, Martín no habla de podios perdidos ni de clasificaciones que se desvanecen como humo. Habla de venganza, no la barata de los films de Serie B, sino la meticulosa, la que se cocina a fuego lento en boxes cerrados y se sirve fría en la recta de llegada. Porque si hay algo que el MotoGP enseña es que las rivalidades no mueren en una curva, renacen en la siguiente. Para entender por qué estas palabras resuenan como un eco en el gran premio final de la temporada, hay que retroceder, no a los años de gloria fugaz, sino a los cimientos de un chaval que creció oliendo a gasolina en las calles de Madrid. Jorge Martín Almoguera, nacido en 1998 en un barrio donde los sueños de velocidad chocan con la realidad de los semáforos eternos, no era el típico prodigio que nace con un manillar en la mano. Su familia, modesta pero tenaz, lo metió en el mundo de las motos a los 4 años, en esas minimotos que parecen juguetes pero forjan caracteres de acero. A los 9, ya competía en el Campeonato de España de MiniGP, ganando carreras con una ferocidad que recordaba a un joven Valentino Rossi, pero sin el carisma italiano que hace que el mundo se detenga. Martín era callado, metódico, un tipo que analizaba cada caída como un cirujano disecciona un error. En 2014, con solo 16 años, saltó al Mundial de Moto 3 con el equipo SIP, y allí empezó a tejer su red. Podios en Indianápolis, victorias en el Red Bull Rookies Cup que lo catapultaron. Pero el MotoGP, ese circo de titanes donde las motos de 1000 cc devoran neumáticos a 350 km por hora y los pilotos bailan al borde de la física, parecía un sueño lejano. Llegó el salto en 2019, a Moto 2 con el Red Bull KTM Ajo, y ahí Martín mostró su colmillo. 16 podios en 2 años. Un subcampeonato en 2021 que le picó la espina contra un Remy Gardner que, irónicamente, hoy vaga por categorías inferiores como un recordatorio de lo efímera que es la cima. Ducati lo vio claro y lo fichó para MotoGP en 2022 como piloto satélite en Pramac, con una Desmosedici que era como una amante caprichosa. Te da orgasmos en recta pero te traiciona en chicana. Aquel año, Martín ganó en Alemania, Mugello y Estiria, robándole el show a un Francesco Bagnaia que empezaba a perfilarse como el heredero de las Desmo. Pero el 2023 fue el año del casi. Subcampeón por un pelo ante Bagnaia, con 17 podios y esa maldita caída en Valencia que le robó el título en la última vuelta, un drama shakespeariano donde el destino le susurró todavía no. Y entonces el 2024. Martín, ya sin el escudo de Pramac, se une a Ducati oficial junto a Bagnaia, pero la política interna de la fábrica italiana, esa telaraña de favoritismos donde el italiano siempre lleva corona, lo deja en la estacada. Gana el campeonato con 15 victorias, sí, pero con el sabor amargo de saber que Ducati ya planeaba su futuro sin él. Aprilia, la italiana rebelde de Noale, extiende la mano. Contrato por 2 años, 2025 y 2026, con la promesa de liderar el proyecto Posta Lakes Espargaró. Serás nuestro estandarte, le dice Massimo Rivola, el CEO, con mirada de tiburón. Martín firma, ilusionado, pensando en motos que respondan como extensiones de su cuerpo, no como cadenas. Pero el 2025 arranca como un mal presagio. Qatar, la primera carrera. Martín califica tercero, pero en la sprint se va al suelo en la curva 10, una trazada que en Lusail es traicionera como un amante celoso. Fractura de costilla, pero regresa en Portimao, donde roza el podio. Parece un tropiezo, uno de esos que forjan leyendas. Sin embargo, en Jerez, el segundo crash. La Aprilia RS GP25, esa evolución teórica de la bestia anterior, se revela en la entrada de la curva Dreisac, enviándolo a la grava con un highside que le deja el hombro dislocado. 2 carreras fuera, y cuando vuelve en Le Mans la moto no agarra. El chasis vibra como si tuviera vida propia. Los neumáticos Michelin se degradan prematuramente, y Martín termina 10º, mirando cómo Bagnaia y un Marc Márquez renacido en Gresini Ducati se reparten los laureles. Aquí entra el primer toque de ironía del destino.
Márquez, el octocampeón que en 2020 se rompió el húmero en Jerez y pasó por 4 cirugías que lo dejaron cojeando en los boxes, regresa en 2024 como un fénix, pero es en 2025 cuando desata el caos. Insiste a Ducati: dadme un asiento de fábrica o me voy. La presión funciona. Le dan el equipo oficial junto a Bagnaia, desplazando a Martín y dejando a Aprilia como un refugio improvisado. Martín, en privado, lo llama el movimiento maestro que me hundió el barco antes de zarpar. No es paranoia. Es MotoGP, donde un rumor en el Hospitality puede costar un título. La temporada avanza como un vendaval. En Mugello, Martín logra su primer podio del año, tercero tras una remontada épica desde P12, pero en el GP de Cataluña, otro error de setup lo deja fuera. Para junio, tras 6 grandes premios, la realidad es cruda. Ninguna Aprilia en el top 5 de la general. Martín, con 89 puntos, languidece en séptimo. Alex Espargaró, su compañero de fatigas, en 11º. Ahí entra la cláusula, ese párrafo enterrado en el contrato que Rivola probablemente firmó con una sonrisa confiada. Si tras el GP de Francia no hay una Aprilia en los 5 primeros, el piloto puede liberarse para 2026 sin penalización. Martín, con el manager Ignacio Berneda a su lado, activa el botón rojo. El 29 de mayo, tras el fiasco de Le Mans donde termina de coacuerdo, publica un comunicado que sacude el paddock. Ejercito mi derecho contractual a liberarme para 2026. No he incumplido nada. Solo busco competitividad. Aprilia responde con un muro de silencio oficial, pero Rivola filtra a la prensa: lo resolveremos con acuerdo o en los tribunales. Jorge es familia, pero los contratos son sagrados. El drama estalla. Fans dividen bandos, con los italianos acusando a Martín de desleal, un mercenario español, tuitean en foros, y los españoles defendiendo su hambre de victorias. Martín recibe hate en redes, mensajes que van desde traidor hasta amenazas veladas, pero él, en una entrevista con DAZN, suelta un dardo sutil. En MotoGP, la lealtad es un lujo que solo los campeones se permiten. Yo solo quiero ganar, no coleccionar trofeos de consolación. Y si ya estás sintiendo ese cosquilleo en la nuca, ese que te dice que esto es más que un culebrón contractual, dale al botón de suscribirte ahora mismo, porque lo que viene sobre la rivalidad con Márquez te va a dejar con la mandíbula en el suelo, y no querrás perdértelo en solitario. El verano de 2025 se convierte en un hervidero. Martín, lesionado de nuevo, esta vez una contusión en el pie en Assen, se refugia en Madrid, trabajando con fisioterapeutas que lo tratan como a un gladiador herido. Mientras, en el paddock, Rivola mueve hilos, ofrece mejoras en la moto, un test privado en Misano con la RS GP26 prototipo, promesas de más presupuesto para desarrollo. Ducati, por su parte, celebra el dúo Márquez-Bagnaia, que arrasa en Silverstone y Spielberg, con Marc ganando por márgenes que recuerdan sus días de dominio absoluto en 2014-2019, cuando sumaba títulos como quien colecciona sellos. Martín observa desde la distancia, rumiando. En una rueda de prensa virtual desde su gimnasio, rompe el silencio por primera vez. Aprilia me dio una oportunidad, pero la moto no evoluciona. He dado el 120%, pero no puedo arrastrar un proyecto solo. Si me quedo, será para ganar, no para participar. La prensa italiana lo crucifica. La Gazzetta dello Sport titula El desertor de Noale, comparándolo con traidores históricos del automovilismo. Pero Martín, con esa inteligencia callejera que lo sacó de Moto3, contraataca en redes. Un post con una foto de su Aprilia en llamas. Metafórica, claro. Caption: a veces hay que quemar puentes para construir autopistas. Julio trae el clímax. En el test post-GP de Montmeló, Martín sube a la Aprilia por primera vez desde su lesión mayor. La moto, ajustada con datos de Espargaró y un nuevo aerodinámico que promete estabilidad en curvas rápidas, responde. Marca tiempos a medio segundo del récord, suficiente para que Rivola llame a una cumbre en Noale. 3 días de reuniones tensas, con abogados volando desde Milán y Berneda, negociando cláusulas de salida futuras. Al final, el 11 de julio, Martín anuncia: me quedo. Aprilia y yo hemos alineado visiones. 2026 será nuestro año. No es rendición, es estrategia. En privado, confiesan a amigos que la cláusula era un farol para forzar cambios y funcionó. Más ingenieros, foco en su estilo de pilotaje agresivo en entrada de curva. Pero el daño está hecho. La confianza se resquebraja como asfalto viejo bajo neumáticos slicks.
Y aquí entra Marc Márquez, el fantasma que acecha en cada sombra de esta historia. Porque si el drama con Aprilia fue un divorcio feo, la venganza contra Márquez es el hilo rojo que une todo. No es odio visceral, de esos que nacen en una curva compartida. Es respeto teñido de rencor calculado. Recuerda 2023. En Portimao, Martín y Márquez se tocan en la curva 3. Un roce que deja a Jorge en la grava y a Marc con una penalización que casi le cuesta el podio. Fue limpio, dice Márquez después, con esa sonrisa que desarma cámaras. Martín desde el centro médico masculla. En MotoGP limpio es lo que gana. Luego, Valencia 2023. Martín lidera. Márquez lo presiona como un halcón y en la 27ª vuelta, el toque fatal que regala el título a Bagnaia. Jorge, con el traje rasgado y el ego magullado, declara: si bato a Márquez en su mejor momento, seré uno de los grandes. Profecía que en 2024 se cumple a medias. Martín gana el título, pero Márquez, aún en Gresini con una Ducati de 2023, lo hace sufrir en 7 carreras, robándole victorias en Mugello y Misano con maniobras que parecen sacadas de un videojuego en dificultad experta. En 2025, la brecha se ensancha. El movimiento maestro de Márquez, exigir el asiento oficial, no solo desplaza a Martín de Ducati, sino que lo condena a una Aprilia en transición, mientras Marc, con la Desmosedici GP25 Full Factory, acumula 9 victorias en 17 GPs. En Sepang, el punto de inflexión. Martín, de vuelta tras una conmoción en Tailandia, califica segundo. Carrera. Márquez lo pasa en la recta de salida como si Jorge estuviera en neutro, y en la vuelta 5, un block pass en la curva 1 que roza lo reglamentario. Martín termina cuarto, furioso en radio. ¡Es un circo! Post carrera, en una entrevista con MotoGP.com, Márquez suelta: Jorge es rápido, pero necesita paciencia. Yo la perdí una vez y pagué caro. Para Martín, es el guante. Paciencia es lo que Aprilia me pide mientras él devora mi futuro. 2026 Marc veremos en la pista. No es una amenaza de esas que se gritan en el calor de la carrera, con el sudor cegando y el corazón latiendo a 1000. Es una promesa susurrada en los boxes, con el eco de herramientas que se apagan y el olor a goma quemada aún flotando en el aire. Porque en el MotoGP, las rivalidades no son solo sobre quién cruza primero la meta. Son sobre quién entiende mejor al otro, quién anticipa el movimiento antes de que el rival lo sueñe siquiera. Y entre Martín y Márquez, esa comprensión es un arma de doble filo. Respeto que corta como un cuchillo, y rencor que aviva el fuego. Para desgranar esto, hay que meterse en el barro de sus batallas pasadas, esas que no se olvidan ni con un título en la vitrina. Vuelve a 2023, no como un flashback cinematográfico con música épica, sino como el momento en que Martín empezó a medir su sombra contra la de Márquez. En Portimao, bajo un sol portugués que quema como venganza, Jorge lidera la carrera con esa precisión quirúrgica que lo define. Frena tarde, entra en curva como si la moto fuera una extensión de su pulso y sale catapultado con una aceleración que roza lo inhumano. Márquez, entonces, en su año de resurrección con la Ducati de Gresini, una máquina de 2023 que parecía un paso atrás pero que en sus manos era un misil guiado, lo acecha. En la vuelta 12, la curva 3, un roce sutil, casi poético, donde el manillar de Marc roza el carenado de Jorge. No es un choque brutal, de esos que dejan chatarra esparcida. Es un beso traicionero que desestabiliza la Aprilia. Espera, no. En 2023 era Ducati para Martín, enviándolo a la grava en una nube de polvo que sabe a derrota. Jorge se levanta, casco en mano, con los ojos fijos en la telemetría que repiten en las pantallas gigantes. Fue limpio, dice Márquez en el Parc Fermé, con esa media sonrisa que desarma a los periodistas pero enciende a los rivales. Martín, con el traje rasgado y un hematoma que ya palpita en el costado, responde en el centro médico. Limpio gana carreras, pero sucio deja cicatrices. No es una acusación directa. Es el MotoGP en su esencia, donde cada contacto es un juicio y cada penalización un veredicto que no siempre se cumple. Aquella penalización a Márquez, 3 posiciones en la parrilla para la siguiente carrera, fue un consuelo pírrico, porque Jorge perdió 25 puntos ese día, puntos que al final de temporada pesaron como plomo en la balanza del subcampeonato. Pero no terminó ahí. Valencia 2023, el epílogo trágico. Martín, con el título a un suspiro, lidera bajo la lluvia artificial que el circuito valenciano usa para simular el caos real.
Márquez, como un depredador que huele sangre, lo presiona vuelta tras vuelta, cerrando puertas que Jorge abre con milímetros de precisión. Vuelta 27. Otro toque, esta vez en la curva 6, donde el neumático delantero de la Honda, no, Ducati para Marc también en Gresini, engancha el trasero de Martín. Caída en cadena. Jorge en el suelo con el orgullo hecho trizas, y Bagnaia heredando el campeonato en bandeja. En la rueda de prensa posterior, Martín no llora ni acusa. Dice, si supero a Márquez en su mejor versión, habré entendido el juego. Esas palabras no son solo para los micrófonos. Son un mantra que Jorge repite en sus sesiones de simulación, analizando cada ángulo de cámara lenta, cada dato de GPS que muestra cómo Marc inclina la moto 65 grados en curvas, donde otros se conforman con 60. Porque Márquez no es solo rápido, es un arquitecto del riesgo, un tipo que calcula probabilidades en fracciones de segundo, como si su cerebro fuera un ordenador cuántico disfrazado de casco negro. Avancemos al 2024, donde la rivalidad se cuece a fuego lento, sin explosiones pero con brasas que queman. Martín, ya coronado con Ducati Pramac, gana 15 carreras, pero Márquez, aún con la GP23 de Gresini, le roba 7, incluyendo ese Mugello donde el español, Marc, claro, lo pasa en la recta principal con un block pass que roza lo reglamentario, usando el rebufo como un imán invisible. Jorge termina segundo, pero en el debriefing con su equipo, desmenuza la maniobra. Usa el aire sucio a su favor, como si supiera que no puedo contraatacar sin salirme. Es ingenioso, casi poético en su crueldad. Márquez no fuerza el contacto, solo lo invita. Y en Misano, otro capítulo. Martín lidera, pero en la chicana del Quercia, Marc lo engulle desde el exterior. Una trazada que desafía la física y la etiqueta. Jorge cruza la meta tercero, pero el podio sabe a revancha diferida. Es como bailar con un tiburón, le dice a un periodista italiano después, con un guiño que oculta la frustración. Porque en privado, Martín sabe que esas derrotas no son solo puntos perdidos. Son lecciones que Márquez le regala a regañadientes, recordándole que el octocampeón, entonces sextuple, pero ya en camino, no ha olvidado cómo dominar. Y si estás aquí, devorando cada roce y cada pasada como si fueras el ingeniero jefe en los boxes, suscríbete al canal ya, que esta disección de genios en 2 ruedas no para, y lo que sigue sobre el impacto en el paddock te va a tener pegado a la pantalla como un neumático en asfalto caliente. Ahora, 2025, el año donde el destino teje su telaraña más retorcida. El movimiento maestro de Márquez no es solo una anécdota de mercado, es una jugada de ajedrez que deja a Martín en jaque continuo. Recordemos el contexto. En junio de 2024, Ducati planea su constelación para 2025, Bagnaia en fábrica, Martín subiendo al equipo rojo oficial, Márquez en Pramac con spec de fábrica. Pero Marc, con esa astucia que lo ha salvado de 4 cirugías y un exilio de 3 años, declara, o me dais fábrica o me voy. No es un ultimátum vacío, es el peso de un legado que inclina la balanza. Ducati cede, porque perder a Márquez sería como renunciar a un motor V4 por un triciclo. Posible, pero ridículo. Martín herido en el orgullo. Era mi asiento. Confiesa en una entrevista con AS en julio de 2025. Firma con Aprilia por 2 años, 12 millones al año, con promesas de liderazgo absoluto post-Espargaró. Seré el timón, piensa Jorge, imaginando una RSGP que evoluciona bajo su mano. Pero la realidad es un highside en Qatar, fractura de costilla. Jerez hombro dislocado, Le Mans, 10º con una moto que vibra como un diapasón desafinado. Mientras Márquez arrasa, 9 victorias, poles que rompen récords y un título que se antoja inevitable, con Alex Márquez acechando en segundo, creando el primer dúo fraternal en el podio desde siempre. Sepang, ese circuito malasio donde el calor asfixia y las curvas se suceden como ecuaciones diferenciales, es el catalizador. Martín, de regreso tras una conmoción en Tailandia que lo deja con migrañas que duran días, califica segundo, a 0.2 del tiempo de Marc. La carrera arranca con Jorge enfilando la recta de salida, pero Márquez lo pasa como un rayo, usando el rebufo para un adelantamiento que parece coreografiado. Vuelta 5, curva 1. Block pass magistral, el manillar de la Ducati rozando el de la Aprilia sin tocar, solo sugiriendo el abismo. Martín frena, contraataca en la recta, pero el neumático trasero de la RSGP 25 se calienta prematuramente, degradando grip en las salidas de curva lenta.
Termina cuarto con el radio crepitando de furia. Es un espectáculo, pero no justo. Post carrera, en el Media Center, Márquez, con el trofeo en mano y el pelo revuelto por el viento, suelta: Jorge es rápido, pero la paciencia es lo que separa a los buenos de los eternos. Yo la perdí en 2020 y pagué con 3 años de infierno. Es un dardo envuelto en empatía, porque Mark sabe de lesiones, húmero roto en Jerez 2020, diplopía que lo dejó viendo doble, cirugías que lo convirtieron en un rompecabezas humano reconstruido. Para Martín, es sal en la herida. Paciencia es lo que Aprilia me pide mientras tú devoras mi legado. Pero el MotoGP no premia la espera. Recompensa al que ataca primero. Pero Valencia, el cierre pende de un hilo, con Martín aún recuperándose de la última caída en Motegi, clavícula fracturada en 2 puntos, cirugía exitosa pero consolidación pendiente. El final de temporada se tiñe de incertidumbre. En el comunicado de Aprilia del 30 de octubre, Rivola dice: la movilidad es total, pero la fractura no ha sanado del todo. Esperamos su regreso, pero priorizamos la salud. Jorge, desde Madrid, en videollamada con el equipo, insiste: trabajo día a día. Quiero cerrar aquí, frente a Mark, para que sepa que no me ha roto. Es el clímax suspendido. ¿Volverá para la última carrera arriesgando una temporada de pesadillas por un podio simbólico? ¿O se guardará para 2026 con una Aprilia que promete ser contendiente, lista para desatar la venganza en Qatar de nuevo? Esta es la belleza cruel del MotoGP. No termina en checkered flag. Se prolonga en las mentes, en los datos que se analizan hasta el amanecer, en las rivalidades que forjan leyendas. Martín rompe el silencio no para quejarse, sino para declarar guerra sutil. Aprilia me ató, pero Márquez me liberó el hambre. Y en ese hambre, en esa venganza que no grita sino que acelera, reside el pulso del deporte. Porque si Jorge regresa en Valencia, no será solo por puntos. Será por demostrar que el rey inesperado de 2024 puede destronar al eterno. Y Márquez, con su título en el bolsillo, lo esperará, porque sabe que las mejores batallas son las que duelen un poco. En la recta final, bajo las luces de Cheste, el rugido de los motores no solo acelerará. Resonará como un eco de lo que fue y un presagio de lo que vendrá. Jorge Martín no busca perdón. Busca la pole, el podio y quizás, solo quizás, el alma de un rival que lo ha hecho mejor. Y eso, en el circo de 2 ruedas, es la venganza más dulce. Esta es la belleza cruel del MotoGP. No termina en checkered flag. Se prolonga en las mentes, en los datos que se analizan hasta el amanecer, en las rivalidades que forjan leyendas. Martín rompe el silencio no para quejarse, sino para declarar guerra sutil. Aprilia me ató, pero Márquez me liberó el hambre. Y en ese hambre, en esa venganza que no grita sino que acelera, reside el pulso del deporte. Porque si Jorge regresa en Valencia, no será solo por puntos. Será por demostrar que el rey inesperado de 2024 puede destronar al eterno. Y Márquez, con su título en el bolsillo, lo esperará, porque sabe que las mejores batallas son las que duelen un poco. En la recta final, bajo las luces de Cheste, el rugido de los motores no solo acelerará. Resonará como un eco de lo que fue y un presagio de lo que vendrá. Jorge Martín no busca perdón. Busca la pole, el podio y quizás, solo quizás, el alma de un rival que lo ha hecho mejor. Y eso, en el circo de 2 ruedas, es la venganza más dulce. Pero profundicemos en esa declaración, porque me liberó el hambre no es una frase de marketing. Es un diagnóstico preciso de lo que Márquez ha provocado en Martín sin tocarlo siquiera. Jorge, en su casa de Madrid, rodeado de pantallas que proyectan telemetría como constelaciones, repasa cada vuelta de Sepang, la forma en que Mark usa el rebufo no como un truco, sino como una extensión de su instinto, cómo frena 0.3 segundos más tarde en la curva 1 sin perder tracción, cómo su cuerpo se inclina 2 grados más que el promedio, sin que la electrónica intervenga. Es arte sí, pero también ciencia aplicada con crueldad. Martín, con su ingeniero de datos, un tipo llamado Luca que parece sacado de un laboratorio de la NASA, descompone cada sector. En el 3, Mark gana 0.18 segundos. En el 4, 0.22. No es la moto, le dice Luca, es él. Jorge asiente, pero en su mente la frase resuena: entonces yo seré el que rompa el molde. Porque si Márquez es el arquitecto, Martín quiere ser el terremoto. Y la venganza no es solo personal, es técnica. En los boxes de Aprilia, tras el test de Montmeló,
Los ingenieros trabajan con la obsesión de un relojero suizo. El nuevo paquete aerodinámico no es solo alerones más grandes. Es un sistema de flaps activos que se ajustan en milisegundos según la velocidad, generando downforce variable que compensa la falta de potencia bruta frente a la Ducati. El chasis, ahora con rigidez torsional un 12% mayor en el lado izquierdo, donde Martin carga más en curvas rápidas, responde como si leyera su mente. Y el motor, SB4 que en 2024 parecía un león domesticado, ahora ruge con 290 caballos en banco, pero con un mapa de entrega que prioriza el par en salida de curva lenta, justo donde Márquez suele matar. Es como si hubiéramos construido la moto alrededor de su rabia, confiesa un mecánico anónimo a Motosprint, con la condición de no revelar su nombre. Porque en Aprilia, ahora, cada tornillo lleva el sello de Martín Pumárquez, por su parte, no es ajeno a esto. En el Hospitality de Ducati, entre cafés y charlas con Gigi Dall'Igna, el mago que diseñó la Desmos Edici, Marc revisa los datos de Jorge en Aragón. Esa pasada a Bagnaia en la curva 17, donde Martín frena 5 metros más tarde y sale con una tracción que desafía la física. Está aprendiendo, le dice a Pecco, con esa mezcla de admiración y cautela que solo un depredador reconoce en otro. Porque Marc sabe que la venganza de Martín no será un golpe de efecto. Será una erosión constante, como el agua que talla la roca. En Valencia, si Jorge corre, no será para ganar, el título ya es suyo, sino para plantar la semilla. Un podio, una pole, un mensaje en la recta de meta que diga esto apenas empieza. Y el paddock, ese microcosmos de egos y contratos millonarios, late con esta tensión. Los mecánicos de Aprilia llevan camisetas negras con el logo de Martín en rojo sangre. Los de Ducati con el 93 de Márquez en dorado. Los periodistas, esos buitres con credenciales, persiguen cada gesto. La forma en que Jorge evita el contacto visual con Marc en la parrilla, cómo Marc le dedica una mirada larga cuando Jorge pasa cojeando por el box. Es teatro, sí, pero del bueno, del que no necesita guión porque la vida lo escribe en tiempo real. Si has llegado hasta aquí, con el corazón en la garganta y los ojos fijos en cada detalle como si estuvieras en la curva 1 de Cheste, dale like ahora mismo. Suscríbete y activa la campana, porque esta historia no termina en Valencia. Renace en Qatar 2026, con Martín en una Aprilia que ya no pide permiso, y Márquez esperando en la sombra, listo para el próximo baile. Esto no es un vídeo, es el prólogo de una guerra que el MotoGP llevaba años esperando. Nos vemos en la pista.